En esta presentación vamos a hablar dentro de la asignatura Espacios Turísticos Mundiales de la unidad número 2, factores sociogeográficos que inciden en la localización del turismo. Vamos a comenzar entonces con el primer punto de la unidad 2 que dice la espacialidad del fenómeno turístico. La bibliografía que consultamos para llevar adelante esta unidad se basa en la combinación de estos tres textos. Vamos a leer parte del capítulo introductorio de Javier Callizo Soneiro, tomado su libro Aproximación a la Geografía del Turismo. Nos vamos a concentrar con un capítulo muy lindo tomado de la obra de Jean-Pierre Losato-Lyotard, que se titula precisamente como nuestra unidad en este libro Geografía del Turismo. Ese capítulo es la génesis de la unidad número 2 de nuestro programa. Y para complementar la visión de los que consideramos los padres de la geografía del turismo, le vamos a agregar una parte de la introducción del texto de Fernando Vera de Bolio, que se llama Análisis Territorial del Turismo. Algo muy importante. Además, ustedes van a encontrar dentro de la bibliografía un material de cátedra elaborado por la licenciada Valentina Latorre y la doctora Noelia Padilla, titulado Aportes de la geografía para la comprensión de las características físicas. Y esto es algo muy importante. Cada vez que nosotros planteemos en un trabajo práctico, en una prueba periódica, en una pregunta del parcial, definir las características físicas de determinada región, tengan en cuenta el enfoque que le estamos dando en esta unidad. Cuando nosotros hablamos de características físicas, estamos hablando de el relieve con todas sus formas, la hidrografía con todos sus elementos, el clima, ¿sí?, con todas sus tipologías. Entonces, siempre que hablemos de características físicas o características geográficas, nos concentramos en estas tres grandes dimensiones de estudio. Bueno, y en cierta forma, este primer punto, la espacialidad del fenómeno turístico, viene a cimentar conceptos que estuvimos charlando en la unidad número 1. Partimos del concepto que el turismo es un fenómeno diverso y complejo, ¿sí? Vieron que en la unidad número 1 hicimos un enfoque sistémico de la actividad, hablamos de los distintos subsistemas y trajimos al aula la complejidad del derecho turístico. Y desde la visión de esta asignatura, que tiene que ver con el estudio de los espacios turísticos, esta diversidad y complejidad la vamos a ver reflejada en las modalidades y tipologías que nos condicionan, y ahora me estoy acercando un poquitito a la unidad número 3, el acondicionamiento de los espacios turísticos. El turismo además parte de una valoración social de los elementos geofísicos y geoculturales. Siempre tenemos, como vemos en las imágenes en el inferior de la diapositiva, elementos de la naturaleza que nos atraen, o bien obras del hombre, que pueden ser del pasado, pueden ser contemporáneas, pero es la suma de estos dos grandes componentes. Según la actividad geográfica que yo planteo realizar, que puedo partir del plano local, del plano regional, nacional o la mega escala cuando pienso en un viaje en cualquier lugar del mundo. Entonces, el turismo se origina, y por eso la importancia del territorio, por un hecho que es una condición indispensable para que exista el turismo. Es el desplazamiento. Y ese desplazamiento que hacemos desde el lugar de residencia habitual hasta el destino está condicionado por una dimensión temporal que es la duración del tiempo mínimo para ser considerado un turista. Es indispensable pensar en el desplazamiento, como también es indispensable pensar en la disponibilidad del tiempo libre. Sin estos dos requisitos no podríamos tener o hablar del hecho turístico. Entonces podemos bien afirmar que el turismo es un fenómeno espacial y una práctica social colectiva generadora de actividades económicas. Por más que viaje sola,
voy a frecuentar un hotel donde va a haber distintas personas que trabajan, un restaurante o una ciudad donde me voy a imbuir en esa ciudad, a mezclar con sus habitantes. Ahora, el espacio es el que recibe el flujo turístico, es el que da cuenta de los desplazamientos de la persona, ¿sí? Entonces, en ese espacio también se van a encontrar las obras necesarias de equipamiento para poder brindarle al turista una estadía lo más placentera posible en función a sus necesidades. Bien, podemos decir entonces que el turismo implica un espacio que tengo que acondicionar y un movimiento. Y la práctica siempre va de la mano con un desplazamiento. Un desplazamiento que puede estar originado por factores naturales, políticos, económicos, culturales, tecnológicos, pero que a su vez genera obras de acondicionamiento en el lugar al cual se va a desplazar el turista. Esto es lo que me permite plantear la diversidad de espacios. Siempre que hablamos de turismo, hablamos de desplazamiento. Y el desplazamiento está representado por el viaje. Ese texto que ustedes han leído de Yerno Nicolás, que les habla en el trabajo práctico de la unidad número 1, precisamente estas dos lógicas, la comparación de la lógica del ocio y la lógica del trabajo, es el viaje el que nos vincula a ambos mundos, ¿sí? Entonces, ese viaje en el espacio se transforma en un recorrido que implica dejar atrás el tiempo de trabajo y empezar a disfrutar el tiempo libre. ¿Mm? Ese tiempo libre que es también condición indispensable para que exista el hecho turístico. Cuando nosotros hablamos del tiempo en turismo es algo muy importante porque yo el tiempo lo puedo analizar de diferentes dimensiones. Por ejemplo, puedo plantear el tiempo del viaje y en este caso estoy haciendo referencia al tiempo que demora el desplazamiento, pero también puedo hablar del tiempo de estadía. Acá es diferente el significado que le estoy dando a la palabra tiempo. Acá es la cantidad de noches que un turista va a pasar en el destino. Entonces, para definir el tiempo de estadía es lo que a mí me permite, por un lado, hablar de turista o recreacionista. Cuando la Organización Mundial del Turismo define los elementos que hay que tener en cuenta para plantear cuando una persona es turista, lo hace pensando en una dimensión temporal, más de 24 horas o menos 24 horas, turista versus recreacionista. También tengo que tener en cuenta, cuando yo pienso en el tiempo de estadía, es analizar la potencialidad del espacio de recepción, qué tan complejo es ese espacio, qué tan diverso, que le permite a la persona estar más de una noche en ese destino. También yo puedo plantear una tercera mirada del concepto tiempo, fundamentalmente tiempo de estadía, y proponer viajes donde toda la estadía del turista está en un mismo destino. Estos son los viajes de estadía, o bien aquellos viajes donde la estadía se distribuye a lo largo de diferentes destinos. Ese es el viaje que llamamos itinerante, porque existe un itinerario, un recorrido, diferentes lugares donde va a ser noche el turista. Entonces miren qué interesante las diferentes dimensiones que yo le puedo dar al concepto tiempo. Cuando nosotros hablamos de turismo, también implica pensar por qué el turista va a esos lugares, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus comportamientos, qué actividades va a realizar en esos espacios. Y precisamente es allí donde surge la diversidad de los espacios, es el tema que vamos a desarrollar en la unidad número 3, y está sujeto a la presencia de recursos naturales o culturales que tienen tanto peso, tanta fuerza, que son capaces de atraer a los flujos turísticos. Entonces esos espacios se acondicionan, se preparan, se realizan obras de infraestructura y de equipamiento, se ponen en valor. Y este es el concepto de turistificación que vieron
en el texto de Hierno Nicolás, cuando el autor nos comenta cómo se transforma, por ejemplo, una zona costera para ser un espacio de recepción de turismo de sol y playa, ¿sí? Eso es la valorización turística de un espacio, también llamado marbelización, por tomar como base la ciudad de Marbella, España, donde se consolida ya en la década de los 40 del siglo pasado todo el sector costero, un edificio pegadito al otro, se realizan obras vinculadas con las marinas para darle más actividades a los turistas. Entonces ese modelo se replica en diferentes espacios costeros y en Europa se habla muchísimo de marbelización. También Hierro Nicolás en otras obras habla de acapulquización y en este caso lo hace en honor a la segunda etapa de planificación que tuvo Acapulco, cuando el Acapulco tradicional, el Acapulco de las casas bajas con techos de tejas rojos, va a ser modificado y hasta en el mismo espacio va a ser trasladada a la zona hotelera a la arena. Entonces, esto es más reciente, más de la década de los 40, los 50 del siglo pasado, se replica el modelo de Miami con edificios en altura y concentrados en una primera línea de playa, y esto es lo que Hierro Nicolás llama también acapulquización. Sea marbelización, sea acapulquización, lo que estoy diciendo es cómo el hombre pone en valor a la zona costera para hacer un escenario turístico. Entonces hablamos de la valorización, ¿no?, de los recursos. Según las prácticas turísticas que una persona va a realizar, se puede jugar en un concepto siempre de dual, ¿no? Dos formas antagónicas de turismo. Yo puedo plantear un turismo de masas, como muestra la primera foto de la imagen, a un turismo de minoría, espacios donde solamente se esperan muy pocas personas, ¿sí? Puedo decir, según el ámbito geográfico, un turismo nacional, aquel que no traspasa límites fronterizos locales, o bien plantear un turismo internacional, aquellos flujos turísticos que trascienden fronteras o cruzan un océano para llegar a una categoría de internacional. Yo puedo plantear un turismo itinerante, el que visita distintas ciudades. Por lo general, Europa es así. Capaz que nosotros vemos en el tarifario un viaje de 14 noches y que trasciende en 8 países diferentes. Es bastante, ¿no? Muy movidito. Es un itinerario muy exigente. O bien puedo plantear un turismo donde todas las noches, toda la estadía, como decíamos anteriormente, está en un mismo lugar. Ese es el turismo de estadía o residencial, ¿sí? También el término residencial se utiliza cuando el turista es propietario de la segunda residencia que se encuentra en ese destino. Por ende, los hábitos de vida van a ser muy similares a los de un residente de la ciudad, no tanto como un turista que se aloja en un hotel. Siguiendo con estos pares de turismos o modalidades de turismo, yo puedo hablar de un turismo litoral, el que está concentrado en la zona costera, como nos marca también la primera imagen de ese turismo tan de sol y playa masivo, o por ejemplo busco la alteridad, otro espacio totalmente diferente, el turismo de montaña. Puedo pensar también un turismo rural en las periferias de la ciudad, las zonas verdes, bajo impacto, o un turismo concentrado en la ciudad, donde la cultura, los edificios, la vida citadina sea el condimento, que es el que moviliza el desplazamiento. Como vemos, por ejemplo, el Parque Güell, la tercera imagen, el parque diseñado por Gaudí en esta hermosa Barcelona, que es sinónimo de turismo cultural, una Barcelona que no descansa, una Barcelona que está las 24 horas activa y además tiene turismo de sol y playa, ¿sí? Entonces es una Barcelona totalmente polifacética, multidimensional y lo más interesante es estudiar la vida de este destino porque a partir de un acontecimiento programado
una gran feria internacional, pasa a ser redescubierta y en la actualidad es un destino que no deja de crecer. Según la composición del grupo, yo puedo hablar de un turismo grupal. Siempre el turismo grupal es sinónimo de más de 15 personas saliendo juntas y regresando juntas, o un turismo individual, una familia, 2 personas, 3 amigos. Es diferente la composición del grupo. Según cómo contrate los servicios, yo puedo estar hablando de un turismo organizado. Esto es, cuando compro un paquete que tengo todo, voy a una agencia de viajes y bueno, compro el aéreo, el transfer hasta el aeropuerto, el aéreo, el hotel, las comidas, las excursiones, todo organizado. Mi único problema es ir a pagar a la agencia de viajes. La contrapartida, un turismo independiente. Elijo yo el medio de transporte, elijo yo la fecha, elijo el horario que más me conviene, elijo el hotel, ¿sí? Y todo lo hago por mis propios medios. También podemos tener, según las actividades que realice la persona, un turista o una modalidad turística donde las actividades son totalmente pasivas. Este es el modelo tradicional de sol y playa: dormir bajo el sol, tipo lagarto, broncearse. O bien pensar en un turista que va en busca de experiencias. Este es el turista actual, ¿sí? Este es viajero, el turista que quiere llevarse la mejor foto, donde él forma parte de la actividad que está realizando y parte del destino, ¿sí? También puedo plantear un turismo fordista y un postfordista. Esto responde a los modelos económicos, es hacer una correlación de los modelos de economía. El modelo fordista era lo que hacía Henry Ford: producir un modelo de auto similar, duraba muchos años, y esto es replicar escenarios, acondicionamientos de espacios litorales similares en cualquier contexto mundial, pero siempre voy a tener la Rambla, el malecón, el hotel lujoso, alguna actividad recreativa en la primera línea de playa. O bien pensar en un turismo posfordista. Este término también viene de la economía, cuando la marca Toyota empieza a fabricar autos totalmente individuales y ya no piensa en este modelo de acumulación, todo en el mismo lugar, hacer stock. No, hago las partes donde más económico resulte, y si el cliente quiere el auto rosa, se lo pinto de rosa, no porque tienen que ser todos iguales. Bueno, el turismo posfordista es el que se asocia con las bases del turismo alternativo, es el que se empieza a gestar después de la década de los años 70 del siglo pasado, es el que busca pequeños grupos, busca el contacto con la naturaleza, busca el contacto con la comunidad residente y busca hacer su propia práctica turística. También puedo plantear este mismo como sinónimo, ¿no? El turismo fordista es sinónimo de turismo masivo y el turismo postfordista es sinónimo de turismo alternativo, ¿sí? En realidad, esta expresión al turismo alternativo surge de pensar diferentes modalidades al modelo tradicional de sol y playa. Entonces son distintas alternativas, como una palabra paraguas bien grande, al modelo de sol y playa que nos marca la primera imagen de la diapositiva. En base a esto, yo puedo plantear que existen una gran diversidad de espacios turísticos y los miro según la presencia de recursos naturales. Entonces allí voy a analizar el relieve, la hidrología y el clima, las características físicas, ¿sí?, que hacía referencia, que es el espíritu del material de cátedra elaborado por Valentina y por Noelia. Y esas características geográficas basadas en la dimensión física que consultamos, solicitamos en los trabajos prácticos, pruebas periódicas o unas preguntas de examen. Pero también puedo tener una gran diversidad de espacios turísticos definidos por la presencia de recursos culturales. Y acá tengo que pensar las obras del hombre, los adelantos tecnológicos y también, algo muy importante, la situación social, económica y política. Fíjense precisamente el año 2020
cómo viene a ser un corte en todo, podríamos decir, argumentos estadísticos que había, y cómo una situación de pandemia deja fuera de la economía al sector turístico, ¿sí? Entonces, estas cuestiones las tengo que tener en cuenta cuando yo estoy hablando de los espacios turísticos. En el próximo punto nos vamos a detener precisamente en los factores naturales. Vamos a hablar un poquitito de la importancia del relieve, como también de la importancia de los recursos hídricos. Después vamos a hablar del clima y luego, muy importante, vamos a hacer mención a los recursos culturales, hechos del hombre, obras de civilización, los adelantos tecnológicos y la situación política, económica, jurídica, que nos puede cambiar los escenarios turísticos.